última selección, que es el diseño. Dentro de los diseños, dependiendo si es cuantitativo, pues usted determinará si es experimental en el caso de que se va a aplicar, se va a someter a cambio, va a manipular a cualquiera de las variables, y cuasi experimental en el caso de que se maneje grupos de control en donde por un lado se manipule la variable y por otro lado no, a partir de los criterios que se hayan seleccionado. Los descriptivos, correlacionales y lo de campo. El diseño puede ser experimental o investigación de campo, ¿sí? La investigación de campo sí sería importante que usted escoja, porque normalmente cuando describen el diseño metodológico lo que hacen es redactar y decir, bueno, la presente investigación responde al diseño, al estudio de campo. Pero dentro del estudio de campo tenemos toda esta variedad. Inclusive, yo no hace mucho hablé y yo decía que usted es parte del objeto de estudio. Bajo esta lógica, bajo esta característica, en este caso, qué diseño de investigación de campo sería? ¿Quién me ayuda? Seleccionando, en donde obviamente usted es parte de ese objeto de estudio, de ese fenómeno de estudio. Sí, no, y si no... La investigación, acción sobre la práctica y del participante. Sí, muy bien. Dentro de la investigación de campo existe y es necesario hacer una especificación. Muy bien, ¿tu apellido, por favor? Jenny Lascano. Muy bien, Jenny. La investigación, acción sobre la práctica y del participante. Esto pudiese ser una selección, ¿no? O sea, realmente usted es parte del objeto de estudio. Y ojo, una de las características que tiene el proceso de investigación dentro de las maestrías es esta, ¿no? La tendencia de la investigación-acción, en donde se resuelve el problema partiendo de que el sujeto que investiga es parte del contexto y lo que hace como resultado de su investigación le provoca resultados que van directamente a mejorar su praxis educativa, ¿sí? Y esto es importantísimo. De ahí usted también puede escoger la investigación experimental, cuasi experimental, en el caso que lo aplique. Muy bien, aquí existe un breve alcance, un breve respecto de los diseños, pero según los objetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como estén redactados los objetivos, nos puede también hacer un alcance de qué verbo, de qué nivel, de qué diseño deberíamos escoger, ¿sí? Dentro de los objetivos, por ejemplo, que se pueden plantear es al momento de describir, determinar, ya usted establece de nivel descriptivo. El explicativo sí parte desde un análisis, pero aquí cuando usted plantea, por ejemplo, objetivos principalmente generales de tipo de análisis, usted llega a la argumentación, que es muy válido, pero no le da opción a poder usted desarrollar luego en la propuesta ampliamente, cuando usted ya determina y establece puntuales estrategias y metodologías para enfocarlas en la propuesta, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, de nivel evaluativo, diseño evaluativo, también objetivos que se plantean como comprobar, ¿no? La adecuación de un programa. Entonces, esto depende, pues, de la formulación y el establecimiento de sus objetivos. Ahora, dentro de la variedad, según el nivel, el diseño que usted escoja, por ejemplo, en el caso de cuando se hace a nivel explicativo a un grupo pequeño, se puede hacer un estudio de caso. Los estudios de caso no pueden exceder grupos mayores de 15 personas. De hecho, el ideal puede ser de 10 personas, que no ha habido el caso, ¿sí? Normalmente la mayoría considero que está trabajando para un curso,
un año de básica completo o un subnivel, o también hay casos en los que van a manejar toda la institución, ¿no? Entonces esto también es importante considerar. Muy bien, existen también otro tipo de diseños, pero desde la investigación cualitativa. ¿Existe algún proyecto de enfoque cualitativo? ¿Quién está haciendo una investigación solo cualitativa? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Según lo que yo tengo entendido, mi investigación es cualitativa. Entonces, sí, esta tendría este enfoque de tipo básica. Mi investigación sería cualitativa porque, o sea, está llamada también crítica propositiva porque se enfoca en los roles que la comunidad educativa realiza. Es decir, se enfoca en una pequeña sociedad de la investigación, tomando en cuenta el aporte de cada uno, de cada miembro de la institución en el desarrollo y sus funciones. ¿Sí? Entonces, por eso yo le puse que la investigación es básica porque se aplica de manera inmediata a la institución y aporta con conocimientos nuevos para el proceso administrativo y para la aplicación de la planificación estratégica. Ya, ¿y cuál es tu tema? Mi tema es la planificación estratégica. A ver, déjenme leer, profe, porque tantas veces que ya le digo que ya me olvido. La planificación estratégica para delegar roles en el Colegio Liceo Los Álamos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces sí sería solamente de enfoque cualitativo, ¿verdad? Sí. A ver, planteado desde el tema, sí, ahora sería de ver el planteamiento y los objetivos para ver la acción que tú determinas, porque si, por ejemplo, por ahí pusiste un diagnosticar, a menos que lo vayas a hacer con entrevistas, que no creo, porque entrevistas no determinan y no recogen algo cuantitativo o algo medible, si no sería una encuesta. Si tú planteas diagnosticar algo, ahí sí ya te correspondería hacer un enfoque mixto, ¿sí? O sea, dependería también cómo formulaste los objetivos, pero de lo que leíste del tema y la orientación, sí sería cualitativo. Ahora, en el caso de tu investigación, al tener esta naturaleza cualitativa, pudiese acogerse a estos diferentes diseños. Y por favor, y quiero que escojas a partir de lo que voy a comentar y me digas el por qué, para que las demás personas que quizás tengan un enfoque cualitativo también sepan cuál es el criterio y cómo deberían hacer el análisis. Ya. Dentro de los diseños de la investigación cualitativa tenemos teoría fundamentada, ¿no? Que, bueno, aquí es realmente a partir de los datos de la investigación y también que surge de una base de tu marco teórico. Es decir, tú obviamente partes desde lo que te dice el currículo, desde lo que te dice el ministerio, pero es tu prioridad, ¿sí? Es decir, parte desde esta teoría, pero tú al momento que tengas los resultados vas a argumentar, vas a inclusive a reestructurar, a debatir, ¿sí? A inferir esta información. Dentro de los diseños etnográficos, cuando de manera general se hace a un grupo, en este caso a nivel de institución, en donde se hace un análisis ya desde estos elementos simbólicos, ¿no? Es decir, desde el tema cultural, desde el tema de motivación, de todo lo que es inherente del grupo humano, ¿sí? Existe también dentro de esto los diseños narrativos, ¿no? Que es a partir de las biográficas, a partir de las historias de vida, que no es el caso porque no estás haciendo respecto de un análisis de una biografía. El diseño fenomenológico, ¿no? Que a partir de esto, bueno, se identifica el planteamiento, elementos, diferencias, experiencias desde el fenómeno en su conjunto. Y el diseño de investigación-acción en donde resuelves una problemática, pero que
tú eres parte de ese escenario y también es cíclico, ¿no? Existe una visión técnica, una visión deliberada, una visión emancipadora, es práctico y participativo, y que en este caso el investigador es parte de ese contexto de estudio. ¿Cuál escogerías como diseño y por qué? Yo escogería como diseño de investigación y acción, porque me siento partícipe de la investigación, estoy involucrada en la investigación y en el proyecto a desarrollar, porque soy parte de la institución, por ende debo cumplir mis funciones y mis roles y debo tener el conocimiento de la planificación estratégica. Entonces creo que esta investigación involucra a todos los miembros de la comunidad, inclusive a la persona que desarrolla el proyecto. Entonces creo que, según mi criterio, sería diseño de investigación y acción. Ya. ¿Y por qué no teoría fundamentada? Porque ahí no sería partícipe, más me centraría en lo que es el planteamiento de los procedimientos. O en esta también puedo ser partícipe el investigador. A ver, de hecho, la teoría fundamentada puede ser un complemento, es decir, se pueden trabajar los dos diseños porque dentro de la planificación estratégica, tú debes seguir ciertos lineamientos, o sea, tú debes quizás ampararte a ciertos criterios, ciertos indicadores que se deben desarrollar y hacer a partir de lo que ya está establecido como norma, tú los resultados que tengas de tu investigación luego los analizas, o sea, también puede ser, o sea, de hecho pueden ser las dos, pero sí, si se tiene que dar un peso, pues estaría muy bien investigación-acción. Que sería también más allá del diseño, estaría también dentro de la investigación de campo, ¿sí? Ya, entonces podría trabajar en los dos enfoques. No son enfoques de los dos diseños. Eso, de los dos diseños. Sí, sí, argumentando, ¿no? Haciendo esta argumentación, que eso es lo importante, que a partir de la naturaleza de sus proyectos ustedes ya puedan ir identificando. Sí, muy bien. Ayúdame, por favor, con tu apellido. Rubio María Fernanda. Listo, muchas gracias, María Fernanda. Gracias, profe. Muy bien, aquí, bueno, esta es otra comparación que se hizo y que lo ideal es también a partir de lo que ustedes puedan seguir leyendo, pues vayan viendo estos alcances que tiene cada enfoque. Es decir, no escogerlo porque sí, claro, denota de la naturaleza de mi investigación, sino que también a usted le motiva y considera que es el más pertinente para su ejercicio profesional y para su resolución. Ahora, sí quisiera que vean la generación de teoría. ¿Qué es lo que pasa en la generación y la utilización de la teoría cuando es ruta cuantitativa y cuando es ruta cualitativa? Cuando es la utilización de la teoría en la cuantitativa, los postulados de la teoría se ajustan a la realidad en la cuantitativa, es decir, es del mundo empírico. Y en la ruta cualitativa, que la teoría es un marco de referencia que se contrasta con los resultados del estudio, ¿sí? Entonces, la teoría no es predominante en la ruta cualitativa, sino que de alguna manera se correlaciona, se complementa o contrasta con los resultados. En cambio, en la ruta cuantitativa es demandante, se requiere, se le da una relevancia, ¿sí? En cuanto a la generación de la teoría, en lo cuantitativo se produce a partir de comparar los resultados de la investigación. Con los resultados de los estudios previos. Se desarrolla y se comprueba la teoría. Y en cambio, en la ruta cualitativa se construye también fundamentalmente a partir de los resultados y también se compara con los resultados de estudios anteriores, ¿sí? Algo que es importantísimo es que cuando usted determine si es una ruta cuantitativa y ruta cualitativa, usted debe ver que sus objetivos estén redactados para el enfoque correspondiente.
caso contrario estaríamos cometiendo un error, ¿sí? Y bueno, el papel de la hipótesis en el cuantitativo que se establecen para aceptarlas o rechazarlas, mientras que en lo cualitativo se generan durante el proceso y se van afinando y son más premisas, ¿no? Ese es el tratamiento que se le da. Lo importante también dentro del diseño de la investigación a partir de la ruta quanti-quali es que en lo quanti ya está predeterminado. Sí, o sea, usted ya rige sus objetivos, su hipótesis y no sale de esa ruta al momento del diseño metodológico. Es decir, si usted se planteó hacer un diagnóstico del rendimiento académico, usted tiene que realizarlo, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa en la connotación cualitativa? Es flexible, puede irse moldeando, puede irse construyendo. Ejemplo, en el caso de la compañera, ella debería ser entrevista a expertos, ¿no? Entrevista a expertos que manejen por un lado la planificación estratégica y por otro lado para delegar, ¿no? Para delegar a los actores educativos, pues también sería importante, pues, hacer una entrevista quizás a la autoridad de la institución. Pero adicional a eso, a partir de los resultados que le haya arrojado esa entrevista, ella considera importante hacer un grupo de enfoque. ¿Qué es el grupo de enfoque? Es un proceso en el que a partir de representantes que pudiese ser del contexto institucional, se seleccionan los representantes y se les solicita principalmente que respondan a una entrevista, en este caso sería vía Zoom. Es decir, los resultados que en principio las primeras entrevistas se puede ir argumentando, se puede ir mejorando, se puede ir inclusive ampliando el análisis de los resultados con este segundo proceso que se hace, ¿sí? Porque quizás esa entrevista me arroja resultados que para mí todavía hace falta afianzar otros criterios que quizás no los contemplé o que surgieron a partir de los resultados. Entonces, esta posibilidad sí me da el enfoque cualitativo o la fase cualitativa en un enfoque mixto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando puede ser abierto o flexible, ¿sí? Algo que también es importante, que en lo cuantitativo usted establece tendencias desde la realidad objetiva, frecuencia, amplitud y magnitud y generalización. Esto en el enfoque cuantitativo. En el cualitativo, usted puede obtener un entendimiento profundo de la realidad subjetiva, recae en la complejidad y en la comprensión. Y en definitiva, el enfoque debe ser escogido según su criterio como investigador y que armonice y se adapte a su planteamiento del problema. Repito, en el caso de la compañera, María Fernanda Rubio, ¿cómo me pudieses leer la formulación de tu pregunta, por favor? Claro que sí, profe. Ya le leo. A ver, en el planteamiento del problema, mi pregunta estaría así. ¿Cómo desarrollar una adecuada planificación estratégica para delegar roles en el Liceo Los Álamos? ¿Me repites, por favor? Claro. ¿Cómo desarrollar una adecuada planificación estratégica para delegar roles en el Liceo Los Álamos? Sí. ¿Sí? Sí está planteado para un estudio cualitativo, porque no estás trabajando incidencia, contribución, sino que estás para el desarrollo, ¿sí? Y las dos variables cumplen con también la característica de ser cualitativas. Sí, está muy bien. Es el planteamiento, específicamente la formulación de la pregunta la que determina el enfoque, ¿no? No es que escojo por escoger. Bueno, pero igual habría que ver también los objetivos y que eso sí sería importante que lo realices. Sí, profe, ya tengo. ¿Hay la posibilidad de que tengamos la tutoría en esta semana para poder indicarle y ver si estoy bien enfocada? Claro, de hecho, lo que se había quedado es que no se pueden repetir las tutorías, ¿no? Por eso tengo anotado quienes asistieron a tutoría
y a priori voy anotando pues quienes solicitan y se armaría otro grupo para esta semana, ¿no? Entonces esto no habría ningún problema, eso también lo podemos manejar en la tarde. Muchas gracias. Sí, para poder, porque es importante, ¿no? Ustedes ven que es un proceso que se sigue mejorando, se sigue perfeccionando y esa es la intención, ¿no? Bueno, estas ya son las conclusiones de lo que ya hemos hablado. Y sí quisiera leer, porque nos hemos especificado en la ruta cuantitativa y ruta cualitativa, pero ¿qué pasa con la mixta? ¿Sí? Esto es importante y aquí he sacado una síntesis de lo que ustedes van a encontrar en diferentes libros, de hecho, porque esto es un compendio para que ustedes tengan diferentes miradas, diferentes posturas, pero respecto de la investigación mixta. Primero, a través de esta investigación podemos lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Produce datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones. Potencia la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración. Apoya con mayor solidez las inferencias científicas. Permitir una mejor exploración, explotación y generalización de los datos. Se tiene mayor éxito al presentar resultados ante una audiencia hostil. Desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de investigación o bien reforzarlas, el enriquecimiento de la muestra, mayor fidelidad y validez de los instrumentos de recolección de los datos, integridad del tratamiento de intervención, asegurando su confiabilidad y optimización de significados. ¿Sí? Esto no exime de que obviamente los otros enfoques no sean importantes. De hecho, todos son importantes. La diferencia radica en que depende, ¿no? Depende de lo que usted busque con su proyecto. Y bueno, haciendo un resumen en cuanto a lo que podemos encontrar de los diferentes métodos, en cuanto a los diseños, pues en los cuantitativos tenemos los experimentales, y los no experimentales, que son estudios transversales, longitudinales, los estudios cuantitativos con varios diseños. Dentro de lo cualitativo, el diseño, como vimos, hicimos el ejercicio con la compañera, puede ser de teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, fenomenológico, de investigación-acción, otros. ¿Sí? Esto en cuanto a diseños. ¿Qué pasa con la investigación mixta? La investigación mixta tiene sus propios diseños, ¿no? Es decir, puede ser un diseño concurrente, un diseño secuencial, un diseño de conversión y un diseño de integración. Vamos a ver en qué consisten los diseños, en cambio, de los estudios mixtos. En lo que es secuencia, parte, y esto se determina en los objetivos, ¿no? Que ya lo vamos a ver, para que luego ustedes en la tarde hagan un ejercicio y estos sigan trabajando mientras yo hago talleres de práctica conforme a los informes. Ya. En los estudios de diseño mixto secuenciales parte de lo cualitativo a lo cuantitativo, es decir, mientras un objetivo se aborda desde lo cualitativo por su naturaleza, el siguiente objetivo luego se aborda desde lo cuantitativo, ¿sí? Los concurrentes, es decir, que paralelamente o en un mismo objetivo se puede utilizar tanto una fase cualitativa como una fase cuantitativa y luego se llega al contraste, ¿sí? Los de conversión, que se estipula una parte del objetivo es cuantitativo y la otra parte es cualitativa, pero en un mismo proceso. Esto casi no se da debido a la naturaleza de los proyectos que son de investigación. Y de la investigación múltiple cuando se establece procesos por separados. Bueno, lo importante dentro de estos estudios es que pueden utilizarse para triangular, para compensar, para complementar, para dar credibilidad, para reducir el sesgo y la incertidumbre. Todos estos procesos mixtos lo que permiten es que si un proceso que yo lleve a cabo, pudiendo ser una encuesta, a partir de una entrevista o a partir de otro instrumento, me permita pues mejorar ese análisis, me permita profundizar o me permita abordar quizás lo que no pude en el instrumento que había aplicado anteriormente, ¿sí? También puede ser probabilístico o guiado por propósitos. Normalmente, al ser mixto,
lo ideal es que sea guiado por propósitos, porque probabilístico ya estaríamos dando una tendencia cuantitativa y regiría pues esto dentro del estudio, y esto estaría bien, esto estaría muy bien, pero normalmente si se utiliza este tipo de estudios, lo que se sugiere es que para mejorar y dar amplitud al análisis de los datos se pueda pues dar una connotación a partir del propósito que yo estoy buscando, es decir, ir mejorando, ir nutriendo, ir complementando con instrumentos para llegar a los resultados que espero. Y bueno, algo que también sí quisiera que veamos, y esto sería ya directamente con una tesis para hacerlo ya didáctico, todo lo que hemos visto en teoría, sí quisiera por favor